Damas y caballeros, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, esta plataforma hoy se complace, se honra en presentar contenido del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, quien con su palabra hizo los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el autor de la vida, que sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados, libertó a los cautivos, el que venció a la muerte y resucitó al tercer día, demostrando su poder absoluto sobre el pecado y el sepulcro, el que dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos, mostrando que Él es la plenitud de toda la vida, el que convirtió el agua en vino y alimentó a multitudes con pocos panes y peces, porque Él es la provisión eterna de todas las cosas, el que dignificó a la mujer, abrazó a los rechazados y amó sin condición hasta la muerte y muerte de cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único camino, la única verdad, la única vida. Hoy, damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos, mundo entero, universo, hoy presentamos en esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, contenido que nos dignifica, que nos levanta, que nos da la libertad. Hoy presentamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el comandante de la alianza evangélica de todo el pueblo de Dios. Siempre Luis, interrumpes cuando la gente y te ríes y haces esa cara de víctima, por Dios. Luis, eso que tú estás haciendo, eso fue lo que tú hiciste. Todo eso es bueno. Mira, todo eso es bueno que lo vean los evangélicos y lo vean los católicos. Yo te estoy hablando bien. No quiero que Cristian use epítetos contra ti. Yo quiero que tú le respondas y yo te quiero responder. Y está aquí el licenciado Guido Rojas, que si podemos extender el video y cortar la parte más interesante, lo ponemos para aprender ambos. Por eso te pregunté, para yo estar claro, porque yo sé lo que yo escuché del video de Alarcón. Mira que fue del video de Alarcón. Mañana yo voy a analizar el tuyo directo con Néstor. Y te dije que muchas cosas, Néstor y los evangélicos estamos de acuerdo contigo, lo que estamos escuchando, pero no con Alarcón. Te pregunté, sea por causa secundaria, terciaria, o si tú quieres tirar a la Biblia en un zafacón. Todo el libro como tal, yo te pregunté, es inspirado, Luis, todo el libro. Los apóstoles claro fueron que sí, te lo estoy respondiendo desde hoy. Ok, ahí estamos bien. Entonces, a partir de ahí, ya yo estoy claro que tú sí crees que la Biblia es inspiradora. Mira lo que dijo Alarcón, entiéndeme, no eres tú, mira lo que dijo Alarcón. Mira. Es la que reconoce oficialmente estos libros como inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Recuerden, no es que el libro está inspirado, ¿se entiende? No es que, recuerden, eso lo está diciendo a 3,000 católicos. Recuerden, no es que el libro esté inspirado. Ahora, yo le pregunto, para escucharte a ti tranquilo, Luis, al licenciado Guido Rojas, licenciado, la Iglesia Católica enseña que el libro, la Biblia, no es inspirado, como dijo Santiago Alarcón acá. Pues sí, claro, evidentemente la Biblia es de inspiración divina, es Theonutos, y para la Iglesia Católica es revelación divina plena y definitiva. Está claro, tanto en su Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tal vez en el momento el señor Santiago Alarcón no se expresó bien o no dio bien la idea, pero claro, evidentemente hay una inspiración del Espíritu Santo al autor que hace que esos libros tengan esa cualidad que no lo tiene ningún otro libro en el mismo contexto, ¿no? Ahora, lo que hace la Iglesia, independientemente, o sea, en términos general, es reconocer esa misma canonicidad, incluyendo también el contexto histórico de la época, ¿no? El contexto histórico de la época, porque a la muerte de Juan, como tal, no se conocía, por así decirlo, el canon completo del Nuevo Testamento. Ya con el problema de los gnósticos es cuando viene ya la forma como la Iglesia responde, y hay tres criterios. Sí, y hay un criterio muy básico para darle la pregunta a cualquiera, que eso cualquier erudito protestante lo puede decir. Los criterios de la Iglesia primitiva para que un escrito fuera de inspiración divina era que tuviera una autoridad apostólica, bien sea un apóstol o un discípulo. El caso de discípulos como Lucas y Marcos. Si alguien puede apagar los micrófonos, por favor. Sí. Que fuera también de sana doctrina,
que no fuera en contra pues de la maternidad de Jesucristo, perdón, su encarnación, la Trinidad, por el problema de los gnósticos que precisamente negaban ese tipo de situaciones. Por eso es que Juan habla que los anticristos son los que niegan que Jesucristo no encarna, o sea, que fuera sana doctrina y que fuera aceptado por la mayoría de las iglesias de aquel entonces. Esos fueron los 3 criterios por los cuales se le da respuesta a los gnósticos, porque solamente Valentín el gnóstico reconocía el Evangelio de Lucas y algunas epístolas paulinas. Ese es de pronto un contexto muy primitivo por el cual la iglesia reconoce precisamente que son inspirados por Dios. Ahora, para dar la palabra a ustedes, hay un libro en especial de Nuevo Testamento, más que lo que hace la pregunta trampa de Santiago Alarcón, que es la carta a los Hebreos, porque es el único texto neotestamentario que no tiene un autor, por así decirlo, ¿qué tal? Se especulaba para la época que podía ser como Pablo, que mayoritariamente piensan, otros que Apolo, otros que inclusive Lucas también, claro. O de hecho, o Bernabé, porque era levita, y algunos autores como protestantes sugieren incluso que hasta pudo haber sido Clemente de Roma, ¿no? Ahora, ¿por qué claro, pero es el único libro como tal que no tiene un autor como establecido, pero la iglesia reconoce, no le da la divinidad ni la canonicidad, le da simplemente ese reconocimiento. Pero un punto importante ahí, licenciado, y qué bueno que usted toca esa parte. En términos históricos, el libro de los Hechos, en el desarrollo mismo de los primeros 300 años del cristianismo, era reconocido. De hecho, era uno de los libros más importantes para entender la historicidad y el desarrollo de la vida de los apóstoles. El bautismo, la predicación de Pedro, el concilio mismo de Jerusalén, eso ya estaba hasta el siglo II. Ese libro era reconocido por la iglesia. No, que hay la carta a los hebreos, no Hechos del Apóstol, carta a los hebreos. Y Hechos de los Apóstoles también. No, la carta a los hebreos, usted habla de la carta a los hebreos, pero sí, la epístola a los hebreos, claro, que es el único libro del Nuevo Testamento que no tiene un autor como decir las otras. O sea, los otros claro, tienen pero lo que quiero decir es que el Hecho de los Apóstoles, en ese corpus, era reconocido para la historia del desarrollo de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. O sea, el documento de los hebreos tiene una identidad que también era reconocida como Hechos de los Apóstoles, porque tiene mucha conexión. Hay mucha conexión con la identidad de Cristo, el sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, todo lo que se habla del sacrificio, Cristo y la identidad. Ya para el siglo II y siglo III se tenía un reconocimiento de esos libros. Se sabía que eran inspirados. O sea, lo que a mí me choca un poco es decir que si la iglesia, casi 400 años después, no dijo que esos libros eran inspirados, nadie lo sabía. Y eso es falso, licenciado. Usted sabe que eso es falso, hacer ese tipo de afirmaciones. Doy muy última intervención para que otros continúen. Lo que se sabe históricamente, Carlos, primero es el contexto de los gnósticos, de Marción, porque Marción fue el primer gnóstico que empezó a negar toda la inspiración divina, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque solamente aceptaba lo que es el compendio lucano, porque fue discípulo inmediato de Pablo, que son el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles y algunas epístolas paulinas. La iglesia responde con un primer canon que se llamaba el canon Muratori, donde aparecen algunos libros que son inspirados. Ahora, lo que sí cualquier historiador también te puede decir es que había unos libros que eran discutidos. Unos eran aceptados. Cristian creo que habló de los 4 evangelios. Los 4 evangelios nunca tuvieron, por así decirlo, un quehacer de validación porque se reconocían. O sea, los 4 evangelios y por supuesto. Otros, claro, pero algunos sí, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, la carta a los hebreos, segunda y tercera de Juan, la carta de Pedro, Santiago, esos libros sí fueron discutidos. Ahora, podemos hablar de pronto, históricamente, de algo, por así decirlo, ya un canon cerrado, la carta pascal de Atanasio Alejandría en el siglo IV. Ese es de pronto un documento histórico donde ya aparecen definitivamente los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero los protestantes no puedo hablar. Pero los protestantes, y usted lo sabe, que hemos discutido ese tema del canon, y usted lo ha discutido con Barragán también muchísimos años. Usted sabe que los protestantes no negamos ese procedimiento histórico. Ahora, yo le pregunto a usted, licenciado, y ahí escucho a los demás. ¿Usted reconoce que su iglesia hace una verificación y clasificación de los libros de manera infalible? O sea, la iglesia es infalible en todo momento para reconocimiento de esos libros, para identificarlos como inspirados. O sea, usted como católico romano, usted dice que la iglesia es infalible para reconocer un canon.
Bueno, en ese aspecto, acordémonos que la iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la iglesia, Pero Carlos, es infalible la por eso iglesia, licenciado. te voy a explicar. La iglesia tiene también un teonutos porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea, la iglesia no es la ONU, la iglesia no es una ONG, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo místico de Cristo actúa en la misma función que le da Jesucristo a la iglesia de ser columna y evaluarte la verdad. Oiga la pregunta. No es que la iglesia recibe inspiración o guianza, sino que la iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo. La asistencia, estamos de acuerdo. Claro. Ahora, la iglesia que recibe la guianza del Espíritu Santo, la asistencia, esa asistencia del Espíritu Santo vuelve a la iglesia ontológicamente infalible. La vuelve infalible a la Iglesia Católica Romana. Cuando habla de cuestiones que son verdades de fe, sí. El caso del canon, sí, porque es la misma iglesia la que se reúne. ¿Por qué? Es la misma iglesia, ya te doy la palabra, Carlos, es la misma iglesia que se reúne en el Concilio de Jerusalén hacia los años 50. Y mira lo que dice después Santiago. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y nosotros es la iglesia en Jerusalén, donde estamos. Licenciado, o sea, hay una iglesia visible en ese aspecto, ¿no? Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está dentro, toda la información que está en la palabra es inspirada, infalible. Fuera de como ella, revelación divina plena y definitiva, sí. Ahí voy, exacto. Usted y yo estamos de acuerdo en eso. Ahora mire, la revelación termina con la muerte de Juan, que es el último apóstol. Pero mire donde usted y yo no estamos de acuerdo. Pero no es la única autoridad para la iglesia. Pero mire donde usted y yo no estamos de acuerdo. Y ahí ustedes fallan terriblemente. Con todo respeto, licenciado. Si la iglesia tiene ontológicamente el teonustos, ontológicamente, y ella es infalible para determinar canon, ¿por qué mutilaron el texto de Apocalipsis y otros textos del Nuevo Testamento? Y duraron 560 años con esa mutilación. ¿Por qué mutilaron textos si ellos tienen la infalibilidad y la infalibilidad es sin error? Y la iglesia vivía mutilando textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué hicieron eso si son infalibles? No sé, tendrías que darme qué prueba histórica me estás dando, porque lo que yo tengo entendido ¿En serio ustedes conocen que mutilaron el Apocalipsis? Los que mutilaron la Biblia fueron los gnósticos. Marción fue el primero que dijo un canon y la iglesia respondió ante eso. Estamos hablando de algo tempranísimo en el siglo segundo. Yo dejo esa evidencia. Licenciado, usted me está diciendo, Carlos, eso es histórico. Licenciado, usted me está diciendo en este en vivo que usted no conoce que la iglesia mutiló textos del Nuevo Testamento y entre ellos estaba el Apocalipsis. Y eso pasó después, y eso pasó en varios concilios a partir del siglo, entrando al siglo V. ¿En serio usted no conoce eso? A ver, Néstor, lo que hubo fueron unas Carlos. regionales como el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, que son a nivel regional, el concilio de la Odisea, donde se dan unos primeros cánones, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, y algunos libros eran discutidos por esas iglesias, pero que tú me digas a mí que la propia iglesia primitiva mutiló algunos de esos libros, bueno, eso no tengo evidencia, tendrás que mostrarme quién lo dijo, en qué circunstancia y cuál es para mirar el contexto, porque yo ante todo sigo criterios académicos, ¿no? Entonces, no sé si de pronto... Y yo también, y que usted esté diciendo porque eso se le ha probado. Bueno, ¿cuál es está eso? bien. Carlos, vamos. Sí, pero ¿cuál es esa evidencia? Se la voy a buscar y se la voy a presentar. Sí, claro, porque usted está diciendo que usted, en el reconocimiento académico, usted dice que la iglesia no quitó por mucho tiempo el libro de Apocalipsis. Y le voy a citar los otros libros que también quitó. Pero dijiste mutilar. Una cosa es mutilar y otra cosa es mutilar. A ver, si usted dice que el libro de Apocalipsis una cosa es que se discutía su canonicidad y otra cosa es mutilar el libro de Apocalipsis. Licenciado, si la iglesia es infalible, tiene teonustos ontológicos, y usted dice que la iglesia con la infalibilidad no va a quitar ningún libro inspirado, y luego usted dice que estaban discutiendo por un libro inspirado, entonces ustedes no son infalibles, ustedes tenían problemas discutiendo. Pero es lo licenciado mismo por el amor Carlos, de Dios. Entonces fue lo mismo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Por qué se tuvo que hacer el concilio de Jerusalén? Porque habían disputas inclusive entre los propios cristianos. ¿Cuál fue la autoridad máxima? Pero tú no puedes comparar el concilio de Jerusalén con los otros concilios posteriores a la muerte del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque tú mismo lo acabas de decir, que después de la muerte del apóstol Juan, ninguna escritura ni ninguna escritura de hombre puede ser más infalible que la palabra de Dios.
Pero Lo sigue acabas de teniendo- reconocer. sí, Entonces, pero, ¿por qué me Cristian, comparas el concilio de Claro. Jerusalén con otros concilios? ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo que el poder de la muerte no podrá vencer a su iglesia. Y eso Pero es, si tú eso- acabas eso de es decir, palabra de Dios. a ver, pero si tú Es acabas de palabra de decir, Dios. si tú acabas de decir que no podemos tener por infalibles a los otros escritos después de la muerte del apóstol Juan. Lo acabas de decir, lo acabas de reconocer. Pero por eso. Entonces, sé coherente a tu afirmación. Pero estamos hablando solamente del reconocimiento del canon que le da la iglesia primitiva. Ergo, no puedes comparar el concilio de Jerusalén, que sí está en la Biblia, con otros concilios que no están Pero, en la misma. bueno, Aunque a ver, Luis se ría. ahora, Aunque Luis se ría. Cristian, ¿Sí? no había No, no le Aunque hagas Luis- caso a Luis, no le Cristian, hagas caso a Luis. Cristian, lo aunque viste Luis ahí. se- Cristian, no había Espíritu Santo en el concilio de Nicea, Cristian. Sí, pero para no hacerle infalible a la iglesia. ¿Y el Espíritu Santo no es infalible? No viene de Claro, Dios. el Espíritu Santo es infalible, pero el Espíritu Santo no hace infalible al sujeto. Claro. Bueno, y si ¡Refutado! por eso- y si no Ya hace está sujeto, refutado. Pues esto podríamos decir mismo de Pablo, de Pedro, porque entre ellos había muchas disputas. Porque son personas que están dentro. Usted está hablando de personas de la Biblia. Y se quiere justificar con personas que están fuera de la Biblia. Y acabas de reconocer que el Espíritu Santo es infalible, pero no el sujeto. Sucede que sea infalible por causa del Espíritu Santo. Porque el hombre no puede tener el mismo atributo ontológico del Espíritu Santo, que es infalible. De hecho, acá yo noto un doble discurso. Disculpe, quiero acabar la expresión. Acaba de reconocer el licenciado Guido Rojas que el Espíritu Santo es infalible y eso, de ahí no se sigue que la persona asistida por el Espíritu Santo tenga el carácter de propiedad infalible que la misma, ¿verdad? Bueno, Pablo era infalible 100%, Cristian. Todos los apóstoles de Cristo, hasta la muerte del apóstol Juan, sí tenían ese carácter infalible. ¿Infalible? ¿Por qué? Porque eran inspirados por el mismo Espíritu Santo y usted mismo lo reconoció. ¿Sí o no? ¿Lo reconoció? Te leo la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Permítame. No te pongo nervioso, Cristian. Permítame, es que no quiero que me cambie de tema ahorita, luego me lo cambias. No, pero no te pongas nervioso porque no se te Un entiende. ratito, Luis. Luis, Pero la yo, Biblia. sí, antes que me respondas con eso con la Biblia, yo quiero que usted, antes que me respondas con la Biblia, yo quiero que usted sea honesto. Usted dijo que hasta la muerte del apóstol Juan, no podemos añadir a otros escritos el mismo carácter de infalibilidad. No, ¿Eso es correcto? No dije ya eso. Dije de revelación divina, plena. Ya está, me basta. Sí. De revelación pero- divina, sí. plena y definitiva. Sí, Me pero basta. tú, Cristian, tú no puedes el principio de sola escritura del protestantismo con el principio de autoridad de la Iglesia Católica. Son dos. ¿Cuál cuestiones autoridad? completamente- La autoridad del magisterio de la Iglesia que sigue después de No, siglos. ese es otro debate. Usted Cristian. tendrá que demostrarme que la autoridad Claro. del magisterio es infalible Bueno, y no lo puedes hacer. ¿No? Y entonces la Iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad en el siglo II, Cristian. No puedes probarme que la autoridad Cristian. de la iglesia es infalible. Por No eso, lo puedes hacer. Cristian. Eso sería. De hecho, yo te invito a un debate para que me lo pruebes. Por eso, Pablo Bueno. dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es solamente en el siglo I, Cristian. Eso es en el no- siglo. eso- Eso ¿Eso no es teonutos? Eso es en el siglo I para que Ya. todos los siglos Claro. se basen de la ya después- escritura. y ya después del siglo II deja de tener la propiedad de columna y baluarte de la verdad. Mientras se guíen de la escritura, van a tener el respaldo del Espíritu Santo. No, Y no te dice eso la Biblia. Eso de principios de Martín Lutero en el siglo XVI, Cristian. El No, de principio hecho, la escritura eso- viene del a ver, siglo eso- II de Martín Lutero. Eso lo dice Agustín de Hipona en su réplica a Fausto el Maniqueo. Le dice, de todas las autoridades, solamente la escritura está en la cima máxima de la autoridad infalible, le dice. Claro. Y cuando Agustín No, también yo te lo dice estoy que respondiendo. por eso, y cuando Agustín dice que no creeré en el evangelio si la iglesia católica no me llevara a eso, deja de ser también. Porque creía en una iglesia católica que no era infalible por encima de la escritura. Por eso en su réplica, Fausto el Maniqueo dice, de todas las autoridades, solamente la escritura está en la cima máxima de la autoridad Claro, infalible. porque revelación divina, Creyendo pero- que la iglesia también es parte de esas autoridades, pero no por Bueno, encima de la escritura. la Esto también iglesia se lo no- dice por eso- a Fausto el Maniqueo. la iglesia no es el cuerpo místico de Cristo. ¿Eso no es teonutos? ¿O qué es la iglesia entonces? Eso no hace que la iglesia sea infalible. Eso no hace. El Espíritu entonces, Santo por sigue eso- siendo infalible. Por eso, cuando Jesús dice que ni el poder de la muerte podrá vencer a su a ver, iglesia, a ver, eso a se ver. pierde solamente, eso llega hasta la muerte de Juan.
para que llegues a esa conclusión tendrías que volver a la escritura para Por eso, fundamentarte en ella. eso es lo que dice la No escritura. puedes guiarte del Papa ni de tus concilios, tienes que irte a la escritura para querer ahí, para querer. A ver. Deme un momentico acá. Bueno, vamos a organizar el tiempo, porque si no, no se van a comprender ninguno de los dos. A ver. Los otros Y vamos a escuchar a Lisboa. No sé si Ángel quiera comentar y César, pero vamos a concentrarnos en la parte histórica, licenciado, porque me preocupó la afirmación que usted dio. Mire, yo quiero que usted me diga si antes del siglo IV no había una estructura de los 27 textos, si no había ningún padre, un padre de la iglesia o apostólico antes del siglo IV que haya presentado Apocalipsis, Hechos, Hebreo. Si usted me dice que no, yo quiero que usted me dé la fuente histórica. Si me dice que sí, yo quiero que usted me explique cómo la iglesia, que tiene infalibilidad, duró 560 años. Vamos a utilizar su propia jerga, ¿no? Su propia terminología, para respetar su terminología académica, que por eso yo lo respeto mucho a usted. Yo creo que usted me explique en su propia terminología cómo debatían infaliblemente textos que eran inspirados en todo momento y que infaliblemente lo reconocían o no lo reconocían, lo quitaban, lo ponían, lo debatían y lo quitaban. ¿Cómo la infalibilidad, que es algo de inequívoco, de no equivocarse, de estar de forma inequívoca, mi querido licenciado, cómo, yo uso la palabra mutilar, pero la voy a quitar del lenguaje, cómo la quitaban y la debatían cuando esto era algo inspirado directamente por Dios, que es el único infalible que vemos los cristianos evangélicos? Sí. Explíqueme si antes del siglo IV no había un corpus de los textos que yo le mencioné. Bueno, vuelvo para ser muy breve. Primero que todo, cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando también de un teonutos, porque viene de Dios. O sea, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por lo tanto tiene también una ontología, porque Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y en esa iglesia es constituida por hombres, no por ángeles. Esa iglesia inicia inicialmente con los apóstoles, y los apóstoles a su vez van nombrando presbíteros, episcopos. Esa forma de gobierno traspasa el umbral del siglo I, ya en el siglo II, y en el siglo II los gnósticos, que eran sido perseguidos, de hecho inclusive hasta en las mismas cartas juaninas, cuando habla de los anticristos, es uno de ellos, que es de nombre Marción, es el primero que empieza a cuestionar la infalibilidad de toda la Sagrada Escritura. Es el primero que mutila a los gnósticos, que perseguía también Irineo de León, todo lo que era el Antiguo Testamento, le quitó todo el teonutos y casi parte de todo el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia... Esa no fue la pregunta, licenciado. Un momentico, estoy hablando. Ese es el contexto histórico. La iglesia responde con un primer canon, que es el canon muratoriano, que es del siglo II. Eso es una evidencia histórica que te la dejo para que cualquiera lo revise. Y en esa primera evidencia hay algunos libros que están en el Nuevo Testamento y otros no. Vuelvo a repetir, entre las iglesias había unos libros que no eran discutidos, entre esos está Hechos de los Apóstoles o los Evangelios, eso no lo discutió. Otros libros eran discutidos, esa es la historia. Entre esos libros que eran discutidos está el Apocalipsis, Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Hebreo, algunas epístolas juaninas, algunas epístolas petrinas. Una evidencia sólida que yo te puedo dar, en el cual ya aparecen los 27 libros como tal, de una manera estructurada, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas juaninas, petrinas, juánicas, las cartas apostólicas que son Santiago y Judas y Apocalipsis, es la carta pascal de Atanasio de Alejandría en el siglo IV. Si hay un documento anterior, pues posiblemente me lo tendrías que mostrar. Y esa es la iglesia histórica. Licenciado, Justino Mártir y un grupo mencionaron Apocalipsis. Mi pregunta fue la siguiente. Sí, si ustedes Carlos, pero no todos, sí. Algunos, pero tiene que escucharme, porque es que yo entiendo su gran capacidad de desarrollar lo que uno no le pregunta con conocimiento histórico, que no es lo que yo quiero. Mi pregunta fue básica. Si la iglesia es infalible y la palabra de Dios es inspirada, infalible, y tiene teonustos la iglesia, ¿cómo cometen el error de quitar Apocalipsis y debatir cuando padres apostólicos, que ustedes dicen que forman parte de la infalibilidad en la tradición oral, cómo lo reconocen Apocalipsis y otros textos que ustedes debatieron y quitaron, para no decir mutilaron? ¿Cómo es que la infalibilidad le permite a ustedes tener discrepancias en esa infalibilidad para quitar textos infalibles de la palabra de Dios? Yo quiero que usted me diga cómo su infalibilidad de la iglesia pudo quitar infalibilidad de la escritura.
Por eso, mira, Carlos, yo entiendo tu cuestionamiento porque tú eres alguien que a veces creo que eres un poco solista bíblico, porque tú crees que es la Biblia y no la única fuente. Mira, yo te estoy dando una evidencia de orden histórica. Ese es el desarrollo como tal. Yo no te puedo decir si por qué se hizo, por qué no se hizo. Te estoy diciendo que muchos cristianos discutían, por ejemplo, la misma Apocalipsis por el mismo género literario que daba a entender, y algunos lo aceptaban, otros no. Si tú me vas a decir que Justino Mártir, en su apología hacia al emperador Antonio Pío, ya en los escritos de Justino Mártir, está un canon cerrado como tal, me lo tienes que mostrar. Si Justino Mártir yo el le cité, Apocalipsis, es una cosa muy diferente a lo que yo estoy diciendo entender, que ya es el canon definitivo en la carta pascal de Atanasio de Alejandría. Licenciado, mire, primeramente yo no le he utilizado un texto bíblico. Usted está diciendo cosas por nerviosismo. Eso de soloísmo bíblico, eso no va a quitar la pregunta. Se la voy a formular como un niño ahora. Yo, como si fuera un niño. ¿Por qué, si la iglesia no comete error y es infalible, y Apocalipsis es un libro inspirado e infalible, por qué la iglesia cometió el error de quitar Apocalipsis y debatir algo infalible? ¿Por qué lo hace la iglesia? Dígame, 560 años duraron. Primero que todo, estás haciendo una pregunta, una falacia de petición de principio. La iglesia no es infalible y comete error. Es que en la época de los apóstoles no habían errores, no había pecado. O sea, ¿qué estás dando a entender? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero como tal hay una parte humana y una parte divina. Para la época, el apóstol Pablo decía, algunos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefas. O sea, tú estás hablando que porque la iglesia tiene que ser todos impecables. Primero que usted dijo, estamos hablando de la doctrina, licenciado Guido. Claro, pero para un segundito, una sola. Lo que tiene que demostrar la iglesia es pecadora. No entiendo. A ver, Luis, deja que me lo... Gracias así, pero un espera, Luis, deja hablar a Guido, Luis. Deja hablar a Guido. Deja hablar a Guido. Lo único, pero un segundito. No, deja hablar a Guido. Lo que tiene que demostrar Veloz es que la iglesia quitó el libro de Apocalipsis y eso no existe en la historia. Sí, un momento. No sabe de historia, Luis, deja que hable Guido. Guido, vuelvo y le repito. Acá no estamos hablando de algo que usted no reconoce como parte de lo que significa infalibilidad e inspiración. Usted dijo que la iglesia es infalible cuando actúa con cosas que son de carácter inequívoco. Entonces, si usted dice que la iglesia es infalible y el canon es parte de ese carácter inequívoco, porque el canon se asume en esa forma teonustos que tiene la iglesia, porque ella es infalible, no se puede equivocar. ¿Cómo es que la iglesia toma Apocalipsis? Señores, si usted, de verdad, el licenciado, yo no estoy asustado ahora. Si usted dice que Apocalipsis lo estaban debatiendo, es verdad, pero Apocalipsis no era reconocida y otros textos más no lo reconocían como parte del canon. Su iglesia católica romana duró 560 años quitando el Apocalipsis, no lo reconocían. Ahora, Apocalipsis, usted y yo sabemos que es inspirado. Apocalipsis, usted y yo sabemos que es infalible. Y al mismo tiempo usted dice que su iglesia es infalible. ¿Cómo cometió el error por 560 años siendo infalible de quitar Apocalipsis? ¿O tengo que dárselo con peritas y manzanas? Ya te respondo para que otro darle la palabra a los otros para no... Por favor, licenciado. No me haga hombres de paja. Olvídese del soloísmo bíblico. No, porque es que la pregunta tuya está muy interesante. Si la iglesia católica se demoró 500 años o 400 años para reconocer la totalidad de los libros y tú dices que eso es cuestionable, entonces tú me tienes que demostrar cuál era la otra iglesia que sí tenía todo el canon desde el principio del siglo I al siglo II para demostrar que la iglesia católica era la falsa, era la pecadora. Entonces, ¿cuál es esa otra iglesia, Carlos? Muéstrame entonces cuál era la otra iglesia. En el mismo exacto, buena pregunta. Para demostrar que sería la otra contraparte. ¿Cuál sería la otra contraparte? Buena pregunta. ¿No eran los gnósticos, que son los únicos que yo conozco? ¿Cuál era la otra contraparte de la verdadera iglesia que no discutía el libro Apocalipsis? Le voy a responder. Mire qué buena pregunta usted hace. Y esa pregunta automáticamente le da intrínsecamente la respuesta a usted. ¿Usted sabe cuál es esa iglesia que sí estaba evaluando históricamente y estaba protegiendo históricamente y haciendo reflexiones al respecto? La iglesia que es falible. ¿Por qué? Porque usted reconoce que en el siglo II tenían en distintas áreas un cuerpo de textos bíblicos que ellos estaban tratando de establecer en un momento. Ahora,
el problema que usted tiene es que usted tiene una iglesia infalible cometiendo falibilidades con algo tan delicado como la palabra de Dios, que es infalible. Lo que nosotros vemos que hay un desarrollo histórico de una iglesia que cometió errores. Esa es la iglesia de Cristo que cometió errores. ¿Por qué? Porque somos falibles, como lo era Orígenes, como lo era Tertuliano, como lo era Ireneo, que ellos mencionan textos, que ellos mencionan un corpus casi a los 27 textos y otros que tenían otros textos, pero luego entraron en armonía. Pero lo que pasa es que usted está diciendo... Ese es el contexto histórico que te estoy dando a entender, pero Carlos. yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de una iglesia, Carlos. Pero entiéndame a mí. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, su iglesia es falible. No es infalible, porque si hubiera sido infalible, nunca cometen un error con Apocalipsis, nunca cometen un error con Santiago, nunca cometen un error con Hebreos, nunca cometen un error, pero escuche, a ver, aterrice y olvídese del catolicismo romano y olvídese de mí, de mi soloísmo, lo que usted se quiere inventar. Use la lógica. Si ustedes son infalibles, nunca cometen el error de debatir textos que son infalibles e inspirados, porque usted lo reconoce hoy. Pero como su iglesia sí tuvo un tiempo siendo falible, Apocalipsis no. 560 años diciéndole que no a una palabra inspirada por Dios. Claro. Ustedes cometieron errores. Entonces diga, mi iglesia es falible. Así como Carlos, tu iglesia histórica, la iglesia verdadera de Cristo, cometió errores sobre la marcha. Somos falibles. Son ustedes que defienden una infalibilidad que no existe. Pero esa es la iglesia histórica. No había otra. Bueno, gracias por reconocer que la iglesia histórica es falible. Claro, gracias por reconocer que la historia histórica es falible. Ya está. Es la misma iglesia católica, es la misma iglesia católica del siglo I, siglo II, hasta la iglesia que estuvo hablando. De hecho, no es la de Roma, porque Atanasio era obispo de Alejandría, no era obispo de Roma. Una cosita. Lo siento mucho. Lo siento mucho. A Cristian lo dejaba hablar y a mí no. Eso es injusto. Y la epístola a los romanos. Carlos, ¿por qué no ponemos tiempos para hablar, hacer una ronda? Ya, creo que Luis Lisboa con Guido Rojas pueden defender el caso de la infalibilidad de la autoridad y podemos poner un mini debate acá. Propongo 5 minutos para cada uno para darle de participación. Está bien. Mucho. 3. Que sean tres. Mucho tiempo. ¿Lo puedo transmitir? Te pido permiso, mirá. Si empiezan a hablar groserías desde su chat, Carlos. Pero no te pongas malo. Ahí voy. No, espérate, Luis, antes de, mira, que lo dije en el principio. Y de verdad yo estoy dolido por mi hermano Osman, ¿verdad? Porque todavía me siento dolido. Yo lo llamo ahorita. Hay un doble eco ahí, Ve preparando, pero mira, Luis, honestamente, tú sabes que yo no tengo problema. A mí me gustan estos diálogos. Y más si el licenciado Guido se toma el tiempo y nos distingue con su presencia, aunque ustedes vean que se acalora, pero nosotros nos queremos y nos respetamos bastante. Entonces yo quiero que en tu canal, porque yo lo dije en mi canal, yo quiero que en tu canal, si tú tienes moderadores que no irrespeten ni digan malas palabras, pero ninguno si de los que me están faltando el respeto desde hoy, que vos, mira, leí los comentarios, que la boa, que la serpiente, no seas malo. No, pero los moderadores borran. Y si son los moderadores los que están diciendo eso. Pero si día a día me paran llamando enfermo mental en tu canal, ¿por qué no restringes eso? Bueno, porque no puedes sanar un mal con otro mal. Simplemente. Ok, Lisboa, es verdad. Si los moderadores están haciendo eso, yo voy a revisar la moderación de mi canal, porque yo no quiero eso. Mirá, pero mirá que ponen la boa enana, mirá. Ya. Dale, bloquealo. Los moderadores lo borran, tranquilo. Yo doy 3 oportunidades. Están ahí en el chat todos esos comentarios. Luis, está bien, Luis. Deja que me Qué hipócrita eres, Luis, porque tú nos insultas a todos los evangélicos y vienes a hacerte la víctima, la nenita. ¿Qué pasa, Lisboa? No, es Carlito el que me pidió ya eso. Pues, Lisboa, ya pues. Vamos a comenzar. A ver, vamos a dejar. Mira, Villano es moderador de mi canal. Villano, te encomiendo que cualquier irrespeto al licenciado Guido Rojas y a Luis Lisboa, dale 3 oportunidades y si no, borra los comentarios. Bien, no bloquees a nadie, pero bórrale los comentarios. Vamos a darle 3 oportunidades. Yo no quiero que irrespeten a Luis ni al licenciado. No me gustaría que respeten a Ángel, ni a Cristian, ni a mí, porque yo estoy cediendo mi espacio para que retransmitan. Entonces, por lo menos tienen que tener cierto respeto. Luis, tú y yo estamos de acuerdo que nos respeten a todos. Entonces ya, conecta tu canal, no te preocupes. Y vamos a colocar un tiempo que lo puede llevar Ángel, o no sé si Ángel quiera participar también.
y dar opinión. No, me tengo que retirar, Carlos, me tengo que retirar. Y solamente, Luis, te quiero pedir disculpas en el caso de que me hubiese equivocado con la expresión cuando estábamos viendo la parte esta de que negaste de que la iglesia, disculpa, que no toda la Biblia está inspirada por Dios. Tú le dices que está en un segundo plano. En otro momento podríamos hablar de esa parte. Pero mire, hermano Ángel, me comprometo con usted a analizar un debate que yo tuve con él donde él me dijo eso en su canal. O sea, está bien, Luis se puede retratar, no hay ningún problema. Yo le acepto su retractación, no importa. Vale, bueno, no hay ningún problema. Vamos a dejar un placer, licenciado Guido, primera vez que nos encontramos. Un placer. Que Dios me los bendiga a todos. Dios te bendiga, Ángel. Vamos a dejar entonces que César lleve el tiempo y nos ayude un poquito acá. Tres minutos. Yo acá tengo un cronómetro, Carlos. De hecho, si compartir pantalla, si puede mirar a ver. No, sin pantalla, llévelo usted. Bueno, listo. Acá tengo. Que empiece cualquiera de los otros que no ha intervenido, si quiere el señor que tiene. Sí, no, comenzamos con Lisboa, luego pasamos a Cristian, luego pasamos a usted y luego pasamos a mí. 3 minutos para no. Como somos dos católicos, y pues, o sea, uno y uno puede ser, ¿no? Intercalado. Un católico, un evangélico. Luis, Cristian, usted y luego yo. ¿Quién empieza? Para 3 minutos. Luis, que no ha hablado, Luis que comienza, no hay ningún problema. Dale, Luis. Okay, yo me voy a bajar entonces para seguir moderando. Yo me bajo a seguir moderando. Está bien, mi hermano Villano, gracias. Que Dios los bendiga a todos, panelistas. Hasta luego. Saludos, hermano. Después te voy a reaccionar. En Adán. No, hermano en Cristo. Para mí es en Cristo. Exacto. Ya ustedes con sus cosas. Bueno, adelante, Luis, 3 minutos, okay. Adelante. 3 minutos. Antes que me pongas el reloj, quiero pedirle a los de mi canal, por favor, hermanos moderadores, no dejen que le falten el respeto a Cristian, a Carlos Veloz, porque ellos me están invitando a mí y quedaría feo, la verdad que quedaría feo que él me permita retransmitir esto y estén insultándolos. Entonces les pido por favor a los hermanos católicos que no insulten a los dos, que más allá de la diferencia son hermanos. A veces son bastante cuestionables, pero son hermanos. Bueno, no sé hasta dónde. Bueno, vamos. Comenzamos. Se ríe, Guido. Bueno, muy bien. Comenzamos el tema. Ok, tengo 3 minutos. Vamos a hacerlo sencillo. Carlos Veloz dice que la Iglesia Católica cometió el error de mutilar la Biblia o quitar Apocalipsis. Eso es falso. Ahora, lo que él no entiende es que la Iglesia Católica dice que es infalible generalmente y únicamente cuando dogmatiza y señala, ¿verdad?, las doctrinas y la puntualiza. Entonces, si él quiere demostrar que la Iglesia antes de dogmatizar el canon, la Iglesia fue contra el canon, ahí ya tiene un problema. ¿Por qué? Porque de la única forma que él puede demostrar que la infalibilidad de la Iglesia se contradice es que la Iglesia haya dogmatizado el canon y después haya quitado el Apocalipsis. Pero si la Iglesia discutió Apocalipsis antes del dogma, por lo tanto no hay problema de falibilidad. Porque justamente nosotros los católicos creemos que la Iglesia es infalible cuando dogmatiza y puntualiza las doctrinas. Entonces, demuéstreme, señor Carlos, que antes de que la Iglesia dogmatice el canon, había un canon dogmatizado y que después la Iglesia contradijo eso. Eso no existe en la historia, no existe. La Iglesia sí discutió a lo largo de mucho tiempo cuáles eran los libros que han de ser parte. Y escuchá esto porque esto es mortal para ustedes. Hoy preguntabas vos, ¿hay alguna lista antes del siglo IV que tenga los libros completos del Nuevo Testamento? No completos, pero sí, habían listas y tenían el libro de sabiduría y libros que ustedes rechazan, que son los deuterocanónicos. Y eso es interesante, ¿no? Porque eso es antes de la dogmatización del canon. Yo voy cerrando por acá. Mira, no voy a tomarme mucho tiempo más, porque yo creo que con esto ya tienen demasiado trabajo para poder demostrar que la Iglesia Católica se contradijo infaliblemente, o no sé, todas esas cosas que dice Carlitos. 2 minutos 17 segundos. Listo. Ok. ¿Quién sigue? Cristian, sigo yo. Dale, Cristian. A ver, la prueba de que la Iglesia
de Luis Lisboa y de el estimado licenciado Guido Rojas no es infalible, ni siquiera cuando el Espíritu Santo le asiste, no le da propiedad de infalibilidad, ni siquiera su papa cuando habla en ex cátedra, es que hasta el siglo XV ustedes ni siquiera entendieron cuál era la lista del canon, no tenían. Metieron al pastor de Hermas, sacaron al pastor de Hermas, metieron a las cartas de Clemente, sacaron las cartas de Clemente, metieron tercera de Esdras, sacaron a tercera de Esdras, jugaron por 1500 años con la Biblia y esta información Luis Lisboa no la sabes, por eso que se entregó en bandeja de plata. Porque solamente fue en el concilio de Trento donde ustedes cerraron canon. Y le voy a decir una cosa para que la saboree. No sé por qué Luis Lisboa la abre para que yo le ponga condimento, ¿no? Y le voy a decir a Luis Lisboa, la confesión de fe belga ya había cerrado canon antes del concilio de Trento, por si acaso. Y es una confesión de fe evangélica. Así que, por lo tanto, ustedes cierran con 7 libros apócrifos de más, que no está en el canon de Atanasio, que dijo el señor licenciado Guido Rojas hace unos momentos. Por lo tanto, ustedes nos tienen que demostrar por qué fallaron tanto. ¿Dónde está esa famosa infalibilidad en la autoridad de su iglesia a la hora de determinar el canon? ¿Dónde está? Si hasta agarraron los apócrifos, ¿sí? Si hasta agarraron a Siracides, si hasta agarraron a Sabiduría, hubieran agarrado también Transitus Mariae, ¿no? Si tanto querían formar el caso de la Asunción, pero no lo hicieron por la condena de Gelasio. El punto es que acá Luis Lisboa inicia pésimo su argumento porque inicia reconociendo de que se tardaron en dogmatizar. ¿Sabes por qué se tardaron en dogmatizar? Porque ustedes no tenían la propiedad infalible para tocar las escrituras. Las escrituras nosotros las recibimos por el Espíritu Santo y esto no nos hace infalibles a nosotros. Esto simplemente nos hace que nosotros nos sometamos al poder del Espíritu de Dios, reconociendo nuestras falencias. Hasta ahí quiero cerrar mi intervención por el momento. 2 minutos 19 segundos. Bueno, listo. Empiezo yo y gracias. Bueno, quiero primero aclarar la Iglesia Católica cree que como tal es el cuerpo místico de Cristo. Esto es un hecho que aparece, por ejemplo, desde el mismo confesión de Pedro, cuando dice lo que ate en la tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado. Además tiene una promesa teonutos: yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Me tendrá que demostrar Carlos y Cristian Izquierdo cuál es esa iglesia que traspasa el siglo II, que negaba precisamente, que mutilaba el Antiguo Testamento, que eran los gnósticos, y cuál fue la iglesia que realmente defendió de que la inspiración divina incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, lo que había para esa época, que es una cuestión de orden histórica, es que algunos libros eran discutidos por esas iglesias. El mismo Carlos Manuel Veloz me dice que da la razón. Ahora yo digo, ¿cuál es la otra iglesia en la cual no había ninguna discusión, por el cual se hace un contexto histórico? Entonces, la Iglesia Católica como tal viene de esa misma línea. En la sede nosotros tenemos algunos documentos que son propios. Por ejemplo, la Carta a los Romanos es hacia el año 50. ¿De qué manera me pueden demostrar ustedes que la iglesia que actualmente lidera el Papa León XIV no es la misma históricamente que la carta que manda desde Corintios hacia el año 50? La misma tradición dice que el Evangelio de Marcos fue escrito en el mismo lugar donde estaba con Pedro hacia esa misma fecha. Y también cuando habla Pedro en su epístola, donde dice que estoy en Babilonia, la gran mayoría de eruditos dice que esa Babilonia es un nombre velado para Roma, en el cual históricamente está el martirio, tanto él como también como el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia, quiero diferenciar, lo que sí es teonuto, lo que es de revelación divina, es la palabra de Dios. Nosotros decimos amén. La revelación divina como tal termina con la muerte de Juan, que es el último apóstol. Pero eso no le quita la asistencia que promete Jesucristo a su iglesia, que va a traspasar el siglo II, que sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Ahora, no todos los escritos del Nuevo Testamento son hoy en día en la Biblia protestantes. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo habla de una anterior carta que no apareció por ningún lado. De hecho, inclusive habla de la carta de la Odisea. ¿Dónde está la carta de la Odisea? ¿Cuál reformador protestante reconoce la carta de la Odisea de Pablo y que está ahorita en las Biblias como tal? Por lo tanto, ese tema no aparece. O sea, no todos los escritos quedaron, sino los que simplemente para esa época la iglesia los dogmatiza con la asistencia del Espíritu Santo. Y para finalizar, a nuestro amigo Cristian, aquí tengo la confesión belga, dice acá, es del año de 1561.
mientras que el Concilio de Trento, en su primera sesión, donde dogmatiza los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es del año de 1546. O sea que estamos hablando casi de más de 15 años de diferencia. Entonces, para que sepas que anterior a la Confesión Belga estaba el Concilio de Trento, que es el mismo año en que muere Martín Lutero. Entonces, por lo tanto, la iglesia sí tiene una parte ontológica, tiene una parte divina, y es esa misma iglesia la que en el transcurso del tiempo está dogmatizando los libros hasta definitivamente el canon. Bueno, 3 minutos. Sigue. Listo, Carlos, 3 minutos. Muy bien. ¿Cuándo empiezas? Sí, voy a comenzar ahora, licenciado. Mire, vamos a partir primero de la falacia que usted está utilizando, con todo respeto. Lo primero que usted me citó en una parte del diálogo, el Concilio de Jerusalén. Ese Concilio de Jerusalén es un concilio, una reunión que está establecida en el Nuevo Testamento y que lo reconoce como inspirado por Dios y que queda por escrito en la palabra infalible que es la Escritura. O sea, usted no puede poner el Concilio de Jerusalén como los demás concilios que contradecían elementos canónicos, textos que entraron en debate. ¿Por qué? Porque primero, el Concilio de Jerusalén no era para establecer cuáles libros del Antiguo Testamento eran aceptados o no. El Concilio de Jerusalén no se trataba de eso. El Concilio de Jerusalén no evaluaba tampoco cuáles de las cartas de Pablo o de Pedro o de Santiago o cualquiera se tenía que evaluar para estar dentro del reconocimiento de lo que eran textos inspirados, como dice la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios, que ustedes en un momento lo reconocen y en otro momento no lo reconocen. Entonces ustedes lamentablemente están dando una tergiversación histórica. Ahora, usted lo que me tiene que demostrar a mí, no yo no tengo carga de la prueba. Usted tiene la carga de la prueba, porque mi carga de la prueba usted me la aceptó. Toda Escritura es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es infalible. Usted y yo lo reconocemos. Ahora, yo no le reconozco a usted infalibilidad de personas que agarraron Apocalipsis. Y le voy a poner un ejemplo. Cirilo de Alejandría no aceptó en el canon el libro de Apocalipsis. Entonces, Cirilo de Alejandría dirigió un concilio en el 451. Entonces, como Cirilo dirigió un concilio, en el 431, y luego se tuvo que realizar otro concilio en el 451, como Cirilo, ustedes lo tienen como una persona que fue inspirada y dirigió la iglesia infalible, porque esa iglesia infalible cometió el gravísimo error de tomar un texto infalible que está reconocido en algunos grupos de textos que tenía la iglesia, que la iglesia era falible en ese momento y estaba en ese desarrollo histórico como una iglesia falible, teniendo y protegiendo textos que eran infalibles. ¿Por qué su iglesia infalible? Usted que me tiene que demostrar eso, licenciado, procedió de manera falible para quitar un texto que el Espíritu Santo guió al apóstol Juan, porque Dios en su palabra es infalible, dio la comunicación a los apóstoles para que plasmaran de manera infalible esa información. Es decir, la información es infalible, pero resulta que su iglesia, su sede católica romana, en concilios, dijeron: ese libro no es inspirado, no pertenece al canon. Es un libro que lo estaban estableciendo los montanistas. Hasta pelearon con Apocalipsis porque decían que cuando Tertuliano, con esto cierro, cuando Tertuliano lo mencionaba, decían que no, que ese libro era simbólico y le pertenecía a ese grupo. No era un libro inspirado. Usted que me tiene que demostrar por qué ustedes fallaron con ese libro. Y le voy a mencionar los otros después. Adelante. Sigue Luis. Ok, ¿me avisa? ¿Arranco? Dale. Ok, voy a comenzar con Cristian Izquierdo. Dice: la iglesia no es infalible porque dogmatizó el canon en Trento. Es raro, ¿no? Porque, a ver, ahí habló sobre una confesión que dogmatizó antes. Bueno, no dogmatizó porque los evangélicos no dogmatizan, eso es verdad, ¿no? Ahora la pregunta es, cuando el protestantismo cerró el canon, ¿lo hizo infaliblemente o faliblemente? Dice Sproul, ¿no? Él dice: nosotros tenemos un canon falible, o sea, una lista falible de libros infalibles, lo que es una contradicción lógica. Ahora, esa iglesia que dogmatizó infaliblemente la Biblia en Trento
fue la que guardó, protegió y le entregó el canon a los protestantes. En vez de criticar a la Iglesia Católica, dale gracias a Dios que esa Iglesia Católica guardó ese canon. Ustedes no tendrían canon si esa Iglesia no la hubiese guardado, protegido, incluso la hubiese identificado gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y esto hay que remarcarlo porque si no, si lo dejamos, hacen un montón de muñecos de paja. Dice después, el concilio de Hechos no puede usarse. Carlitos, el concilio de Hechos no puede usarse para apoyar la infalibilidad, ya que Hechos está en la Biblia. Miren, hermanos, qué tremendo, ¿eh? Miren qué tremendo esto. Carlos Veloz dice, hay que usar la palabra de Dios para demostrar todo. Claro, pero cuando el católico quiere usar la Biblia para demostrar que la iglesia es infalible en los concilios, guiada por el Espíritu Santo, eso no vale. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, de lo cómico que es esto? O sea, ellos pueden usar la Biblia para tratar de justificar lo que ellos creen, pero el católico no tiene derecho de usar la palabra de Dios para mostrar que en la Biblia ya los concilios son infalibles por tener al Espíritu Santo. Pero acá viene otra cosa. Carlitos Veloz sigue atacando y golpeando un muñeco de paja. ¿Por qué? Porque una vez más, nosotros no decimos que los concilios o el Papa son infalibles en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros decimos que hay infalibilidad cuando se dogmatiza. Entonces, demostrame, si vos querés demostrar, si vos querés derribar el concepto de la infalibilidad de la Iglesia Católica, lo que vos tenés que demostrar es que la Iglesia haya establecido un dogma y después que lo estableció, ahí la Iglesia después lo adulteró, lo cambió, lo rompió y dijo, no, ese dogma ya no es válido. Eso es lo que tenés que demostrar. Porque nosotros no creemos que la Iglesia, el concilio o el Papa siempre es infalible. No, cuando dogmatiza, puntualiza, señala y dice, esto ya está cerrado, porque el Espíritu Santo así lo quiere. Eso es lo que tenés que hacer. Bien, 3 minutos, 5 segundos. Cristian, cuando quieras. Yo creo que ¿cuántas rondas más hacemos? ¿Unas 4 más o cuatro más, ya. Sí, para ya. Con cuatro está bien. ¿Vamos 2? ¿Llevamos 2? Con esta es la segunda, claro. ¿Otras 2 para finalizar o 3 más? 3 finalizamos, 3 con 5 intervenciones más que suficiente. Cristian, dale. Claro. Listo, primero voy a dirigirme hacia el señor Guido Rojas, que tiene una imprecisión totalmente histórica. De hecho, ha hecho un suicidio histórico. Usted afirmó de que el Concilio de Trento inició, dijo, ¿no? Usted dijo que inició el Concilio de Trento en el año 1545 y está en toda la razón. Pero ¿cuándo terminó el Concilio de Trento? El Concilio de Trento terminó en el año 1563 en la sesión número 25, ¿sí? La sesión número 25 es donde se afirma que cualquiera que no crea en todas las resoluciones que hemos propuesto en cada sesión y en cada canon sea anatema. Así que fue recién en el año de 1563 donde ustedes cierran canon, cierran dogma y cierran el concilio. Quiero que se concentre porque quiero que escuche bien. Pero nosotros ya en el año 1561, en la Confesión de Fe belga, esto es una información que escapa totalmente de la cabeza de Luis Lisboa, en la Confesión de Fe belga ya habíamos abierto canon, perdón, ya habíamos definido el canon, es la expresión correcta, ya habíamos definido nuestro canon sin la necesidad de la sesión 25 del Concilio de Trento que acabó en el año 1563. Entonces, vuelvo con esto, ¿no? Cuando no se conocen ni siquiera los detalles de sus propios concilios, se cometen estos errores históricos de los que Lisboa no tiene ni idea, ¿no? Lisboa tiene que resolver esto, ¿no? ¿Por qué dogmatizan recién en el año 1563, cuando termina la sesión 25 del Concilio de Trento? ¿Por qué recién ahí dogmatizan los 7 libros apócrifos? ¿Y por qué no lo hacen antes? ¿No que tenían la autoridad infalible, asistida por el Espíritu Santo? ¿Y por qué fallaron y erraron por 1500 años? ¿Por qué el señor Guido Rojas, representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y Luis Lisboa, representante de la misma Iglesia, por qué fallaron? ¿Por qué se tardaron
1563 años para cerrar el canon, agregándole libros apócrifos a su beneplácito. ¿Por qué? Si en la carta de Pascal no estaba, que hizo Atanasio de Alejandría, obispo de Alejandría, no estaban esos libros apócrifos. A ver, señor Guido, si en la carta de Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, no estaban esos libros, esos 7 libros apócrifos. ¿Por qué? A ver, señor Guido. ¿Por qué? ¿Por qué cierran canon 1500 años yéndose en contra del canon de los primeros cristianos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque ustedes como iglesia no son infalibles. Se han equivocado por 1500 años, no solo en canon, sino en doctrina, no solo en doctrina, sino en papas. Es por eso que también tuvieron papas terribles. Está. 3 minutos, 13 segundos. Listo, me toca a mí. Buen inicio ya. Bueno, vamos a darle primero una clase de historia a Cristian, porque Cristian no va a saber más que mi persona. Mire, Cristian, usted utiliza muchas falacias históricas y eso es algo que nosotros muchas veces lo hemos dado a entender. El Concilio de Trento inicia en el año 1545 y la primera sección del Concilio de Trento, que aquí está, es en el año 1546 cuando dogmatiza el canon de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, aunque el Concilio de Trento se demoró, como usted dice, hasta la época de los años 50. De las primeras cosas que se decretó, que aquí aparece, dice, en la fecha de 1546, el concilio emitió el decreto que llama De Canonis Scripturis, donde se definió el canon bíblico católico, incluyendo los libros deuterocanónicos. Este canon es el mismo que se había definido en el Concilio de Florencia en el año 1451. No era el primero, sino que dogmatiza. En el Concilio de Florencia ya anteriormente también había ese mismo canon. De hecho, inclusive, señor Cristian, con el respeto que merece, la Iglesia Bautista es segunda generación del siglo XVII. Entonces, por lo tanto, la Iglesia Bautista es muy posterior inclusive a la Reforma Protestante que inicia en el siglo XVI. Eso es un contexto histórico. Si la Iglesia Bautista no la fundó John Smith, que era un clérigo anglicano en el siglo XVII, me lo tiene que demostrar anteriormente. Pero en la época anterior, en la Iglesia primitiva, habían algunos concilios regionales, de entre ellos el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago, entre el año 390 antes del 400, donde ya también había el canon largo, que era el canon de la Septuaginta. Había discusiones, evidentemente, algunos lo aceptaban, otros no. Ustedes que hablan tanto de Agustín de Hipona, demuéstrenme que Agustín de Hipona no estaba con el canon largo, mientras que Jerónimo estaba con el canon corto. Eso era discutido para la época. Usted mismo habla muchas veces cuando habla de la Biblia políglota complutense, que eso fue para usted un bomb, pero esa Biblia era una Biblia católica, señor Cristian Izquierdo, anterior a la Reforma Protestante. ¿Cuál Biblia protestante había para esa época? Ninguna. Entonces, y esos libros también, esa Biblia tiene los deuterocanónicos en el apéndice. Por lo tanto, la Iglesia Católica no tiene ningún reparo en tomarse todo el tiempo, porque la inspiración del Espíritu Santo a la Iglesia continúa después del siglo II, que fue lo que yo pregunté. La Iglesia, después de la muerte de Juan, deja de tener la asistencia del Espíritu Santo. Ustedes mismos lo están diciendo. Carlos Manuel Veloz me decía que esa iglesia si era pecadora, que si la Biblia, que no. O sea, ¿cuál es la otra iglesia, Cristian? ¿No fue la iglesia en la sede de Roma donde había también una primera edición que se llama la Vetus Latina? ¿No fue Jerónimo de Estridón que hizo la Vulgata Latina a petición del Papa Damaso? ¿No fue también un arzobispo católico que dividió la Biblia en capítulos? ¿No fue también un impresor como Johannes Gutenberg, que la primera Biblia impresa no fue la Biblia de Lutero, sino la Biblia Vulgata Latina? Esos son datos históricos que nosotros tenemos que también analizar en el contexto en que se dan estos acontecimientos. Vuelvo a repetir, la Iglesia dogmatiza en el Concilio de Trento, pero anteriormente ya habían algunas evidencias como el Concilio de Florencia, el Concilio de Cartago y el Concilio de Hipona, donde también se iban por el canon largo. Bueno, 3 minutos, entonces, Carlos, tercera ronda, cuando quieras. Sí, pero no soy yo que la comienza Lisboa. Ah, perdón. No, exacto, terminé yo. Exactamente, sí, exacto. Sí, perdón, y luego Lisboa comienza la otra ronda. Está bien. Dale, disculpen. Ok, bueno, mire, licenciado, usted queriendo corregir a Cristian Izquierdo, usted lo que está es hundiéndose más, porque el argumento del hermano Cristian Izquierdo es exactamente lo que nosotros le estamos a ustedes demostrando, que ustedes no tienen una infalibilidad como una iglesia. ¿Por qué? Porque si ustedes en el Concilio de Trento tuvieron que durar un tiempo progresivo para tratar de determinar un canon que ustedes no tenían cerrado, entonces ustedes están mostrando total falibilidad, errores y metidas de pata a lo largo del tiempo hasta Trento. De hecho, Trento
no tenía el canon ni siquiera como la parte oriental, porque la parte oriental formaba parte de su propia iglesia. Y usted, el licenciado Guido Rojas, dice que los orientales son católicos también, son parte de la iglesia. Entonces, usted tiene un magisterio con otro canon y usted tiene otro canon. Dentro de un corpus infalible de un grupo de personas que usted dice que es la iglesia, que es infalible. Eso es mentira. Eso se lo creen ustedes. Nosotros no. Nosotros vemos todos los errores que ustedes vinieron cometiendo a lo largo del tiempo. Entonces no venga a corregir a Cristian Izquierdo cuando Cristian Izquierdo le está diciendo la verdad. Usted podrá saber mucho, pero no sabe razonar la historia. Ahora, usted sabe cuál es el libro, ustedes, que no quiero usar la palabra mutilar, porque ustedes se sienten un poquito de cristal. Ustedes tenían discusiones con libros inspirados, infalibles, y ustedes tenían una visión extraordinariamente equivocada de lo que significa la infalibilidad, tomando esos libros y haciendo lo que querían con ellos. Apocalipsis, Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. ¿Qué hacían con esos libros ustedes? Lo tenían en discusión. Pero no, que la iglesia es infalible y no puede discutir con algo que no puede tener errores, porque ustedes vivían discutiendo eso. Si yo discuto con usted, licenciado, y decimos que nosotros trabajamos en una misma empresa, o usted tiene razón o la tengo yo, uno de los dos tiene que tener la razón. El problema es que usted y su iglesia no tenían la razón. ¿Por qué? Porque discutían, y si discutían eran falibles, porque ustedes no tenían teonustos de manera ontológica, porque ustedes vivían atacando la misma palabra de Dios. Ponla, quítala, usa Apocalipsis, no, quítalo, esto no, discútelo. Y ya yo le dije cómo ustedes veían Apocalipsis. Ustedes veían Apocalipsis como que era un libro que los montanistas presentaban y defendían porque tenía simbolismo, y a ustedes no les gustaba eso. Entonces ustedes, de manera infalible, quitaron a la palabra de Dios, que es la verdadera infalible. Y ustedes luego dijeron: ay, resulta que yo siendo infalible me equivoqué, traigan Apocalipsis. Eso es una reverenda locura y algo completamente contradictorio. Usted podrá engañar a un montón de católicos que no conocen la historia, pero los que conocemos la historia sí sabemos cómo ustedes cometieron un montón de errores. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el canon correcto? ¿Cuál es el canon inspirado? ¿El de ustedes o el de los católicos ortodoxos? ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es la iglesia verdaderamente que fue inspirada? ¿La de ustedes en su canon o la de los católicos ortodoxos? Usted tendrá que demostrarme a mí que los católicos ortodoxos, que formaban parte supuestamente y son parte de la misma iglesia, entonces esa misma iglesia, esa misma estructura, son falibles. Porque ustedes son parte de lo mismo, ¿no? Usted va a tener que demostrarme entonces cuál es el infalible de ustedes. Y si usted dice que son ustedes, usted va a tener que demostrarme porque ustedes hasta Trento no tenían algo establecido concreto, sino que, ¿qué pasó con Apocalipsis? Sácalo. Eso es algo que usted va a tener que cargar con eso en la historia de su iglesia. Y los ortodoxos, con eso cierro, los ortodoxos que tienen su canon, ellos son los que dicen que son los guiados, pero no creen en la infalibilidad como lo tienen ustedes. Por eso aquí lo que están mintiendo a la luz de la historia, con todos los errores, quitando libros o discutiendo de la misma palabra de Dios. Oigan qué locura, el Nuevo Testamento discutiéndolo. Son ustedes, los católicos romanos, los que siempre vivieron cometiendo error hasta el día de hoy. 3 minutos 36 segundos. Bueno, te pasaste, pero bueno. Oh, se lo regalamos, licenciado, para que responda. Responda eso ahí. Luis. Ok, perfecto. Voy a tratar de ser rápido para refutarlos así de una, tipo ráfaga. Muy bien, dice Cristian: los protestantes cerraron el canon antes de Trento sin la necesidad de Roma. Claro, sacando libros que por 1500 años eran parte del cristianismo. Eso es tremendo. Ahora después dice: ¿por qué dogmatizan recién en Trento los deuterocanónicos después de que los reformados cerraran el canon? Justamente, porque por 1500 años la iglesia ha tenido los deuterocanónicos y aparecen de la nada, los protestantes aparecen de la nada y dicen: esto no es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Entonces la iglesia, que por 1500 años ha guardado la riqueza de la iglesia, de Dios, dijo: hay que hacer algo porque estos tipos están haciendo cualquier desastre. Creen tener autoridad sobre la iglesia que tiene 1500 años desde Cristo. Y ahí entran en el debate y cierran el canon con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no se inventaron un canon nuevo, cerraron el que ya existía. El error fue de los protestantes, que empezaron a quitar libros de la Biblia. Dicen por acá: ustedes cerraron en Trento porque se han equivocado por 1500 años. Eso es muy gracioso, ¿no? A ver, por 1500 años la iglesia ha tenido esa lista de libros. Vienen los protestantes y recién ahí
hay una comunión con el Espíritu Santo. Qué raro, chabones. O sea, recién los protestantes traen la verdadera comunión con el Espíritu Santo y se dan cuenta que el cristianismo era falso por 1500 años y que ahí tienen que arreglar toda la macana que se mandaron supuestamente esos cristianos que no tuvieron el Espíritu Santo hasta que llegó Lutero. Qué interesante, ¿no? A ver, dicen, ustedes se refutan porque demoraron tanto para dogmatizar, ¿no? Si demoran es porque no son infalibles. ¡Qué tontería! O sea, ellos creen que la infalibilidad es hacerlo todo ya, y eso es infalibilidad, como si fuera una voz del cielo que le cae a la gente. Entonces, Hechos de los Apóstoles no es infalible. ¿Por qué? Porque hubo discusión. ¿Sabes cuánto tiempo demoró Hechos de los Apóstoles? No fue en una reunión, ni fue de un día para el otro, chabón. Estudien, hubo discusión, hubo desacuerdos y se cerró con la ayuda del Espíritu Santo y dice, después que discutieron, después que charlaron, dice, a esto le agradó al Espíritu Santo. Esto le agradó al Espíritu Santo. Bueno, el Carlos Veloz sigue atacando un muñeco de paja. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no creemos que la iglesia es infalible en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Creemos que solamente cuando dogmatiza. A ver, una vez más, Carlitos, demostrar que cuando la iglesia dogmatizó el canon, después empezó a quitar libros, ¿no? No existe eso en la historia. No ataques un muñeco de paja que no creemos los católicos. Hacete cargo del argumento católico y refutar lo que cree el católico. Refutar lo que cree el católico, no lo que a vos se te antoja creer, que lo sacás del libro de Imaginaciones, capítulo 10, versículo 6. O sea, si eso te lo enseñó el pastor Pepe, que fundó una iglesia y puso en el cartelito iglesia con C, ya es un problema tuyo, pero no es lo que enseña la iglesia católica. La iglesia católica es infalible cuando cierra y dogmatiza. Gracias. Cristian. Sí, voy adelante, ¿no? Primero, vamos a darle clases de historia a una persona que nunca lee, ¿no? Y de hecho dice que le tiene alergia a los libros, ¿no? ¿Cómo puedes hablarnos de historia, Lisboa, si le tienes alergia a los libros? Como tú mismo lo dices. A ver, Luis Lisboa dice que Trento cerró con la misma lista canónica que siempre creía toda la cristiandad. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. Vamos a demostrarlo. Carlos Veloz, compárteme pantalla, por favor. Vamos a darle palo acá, pero palo teológico a estos amigos católicos, ¿no? Ahí compártame la pantalla. Mire, señor Luis Lisboa, que a usted le da alergia a los libros, ¿sí? Esta es la Biblia políglota complutense hecha por el cardenal Francisco de Cisneros Jiménez y aprobado por el Papa León X y tiene el imprimatum del sello católico. Y en el prólogo al lector de la Biblia políglota complutense, sí, sé que no sabe de qué estoy hablando. En el prólogo al lector de esta Biblia políglota complutense dice ad vero libri extra canone, que significa de los libros que están fuera del canon, ¿sí? De los cuales la iglesia recibe más para edificación que para el propósito de confirmar la doctrina de la iglesia. Ellos están en griego, pero en dos traducciones en latín. Una por el bendito Jerónimo, la otra es interlineal palabra por palabra. ¿Qué libros cree en la Biblia políglota complutense del año 1517? Ojo, antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en las puertas de la iglesia y el Palacio de Wittenberg. ¿Qué libros cree que están así en esta Biblia católica? Los 7 libros deuterocanónicos. Una Biblia católica en el año 1517, reconociendo que esos 7 libros que ustedes dogmatizan en Trento nunca fueron canon, ¿sí? Así que tome ahí, para que usted simplemente lo abrió y yo le pongo condimento, ¿no? Eso le pasa por tenerle alergia a los libros. Ahora, hay algo importante aquí también, ahora que venga Carlos. Este es un pacatazo de lo cual históricamente no se va a levantar. Sin embargo, acá me tiene que dar toda la razón el señor Guido Rojas, porque él habló de la carta de Pascal. Señor Guido Rojas, la carta de Pascal incluía los 7 libros apócrifos en su lista. Atanasio de Alejandría en su carta a Pascal incluyó los 7 libros apócrifos. A ver, dele la razón a Luis Lisboa, como dice, sí, la iglesia católica siempre tenía el mismo listado. A ver, dele la razón.
con la misma carta pascal de Atanasio de Alejandría. Y así salven este debate del que hace rato ustedes se han hundido. Así que, probando en la Biblia Políglota Complutense del cardenal Francisco de Cisneros del año 1517, que tiene el imprimato en el Papa León X, que esos 7 libros no forman parte del canon, tiene el mismo lenguaje que la carta pascal de Atanasio de Alejandría, que tampoco considera que esos 7 libros forman parte del canon. Por lo tanto, ¿quiénes son los que respetan el canon originales? Nosotros. Ustedes lo agregaron. ¿Se acabó? Sí. Bueno, listo. Bueno, voy yo y empiezo desde ya. Bueno, me parece interesante porque Cristian cree que está hablando con alguien que es un neófito que no conoce estas cosas. Y yo le voy a volver a recordar otra vez, Cristian, que usted está hablando de la Biblia Políglota Complutense, que precisamente, como usted dice, por el cardenal Cisneros, en la época de los Reyes Católicos, en el año 1517. Para esa época la iglesia todavía no había dogmatizado el canon. Entonces, ¿qué es lo que usted no entiende? El canon lo dogmatizó esa misma iglesia en el año 1546 en el Concilio de Trento, que le mostré que es anterior a la confesión belga, que eso también creyó que yo no iba a pegarle, no iba a saber esa cuestión. Entonces, vuelvo a repetir, antes del concilio, usted lo que tiene que demostrar es una iglesia, es una Biblia católica después del Concilio de Trento, que ya no tenga los deuterocanónicos. Anteriormente, le repito otra vez, era algo discutido. Habían Biblias que los tenían, otras Biblias que no lo tenían. Inclusive la Biblia del Oso, la primera edición, también tiene los deuterocanónicos. ¿Por qué no se los quitaron? Pregúntele a Cipriano de Valera, ¿por qué no? A Cipriano de Valera, porque reina a Cipriano de ¿cómo se llama? La Biblia de los que era Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, que era un monje jerónimo español, porque su primera versión tenía los deuterocanónicos y ya después Cipriano de Valera, su otra contraparte, se los quitó. Entonces, eso que usted está diciendo, nosotros decimos amén, porque para esa época, esa Biblia Políglota Complutense, como usted mismo lo dice, que estaba en griego, en latín y en español, era anterior al canon, y por eso es que para esa época la Iglesia Católica no había hecho una definición, igual que la Carta Pascal, pero la Carta Pascal sí reconoce que los otros libros son, ¿sabes cómo lo llama? Eclesiásticos, como lo llamaba Rufino. Él reconoce que los otros libros, aunque no son canónicos, son eclesiásticos, como Macabeos, como la carta del pastor de Hermas, como también la Didache, porque los primeros cristianos nunca fueron solo escritura. Inclusive la Didache y la carta de Clemente Romano estaban en los primeros códices, como el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, que son del siglo IV, del siglo V, porque es un desarrollo histórico, es algo progresivo. Entonces la iglesia, como decía nuestro amigo Luis Lisboa, no es de la noche a la mañana, como el Concilio de Jerusalén, que fue en el año 50. Y aún así, cuando en el Concilio de Jerusalén, mire bien lo que aparece en Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 15, versículo 28, infalible, ¿no? Porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer más cargas de las que ya sea necesario. Y mire bien lo que dogmatiza, ¿no? Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, en las cuales cosa os guardéis, bien haréis, pasarlo bien. Pero qué curioso que 10 años después, uno de los que participó en ese mismo concilio, que era infalible, que es el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, dice, por lo tanto, que nadie los juzgue en comidas, bebidas, oluras y nueva fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo está contradiciendo el concilio de Jerusalén, que fue 10 años anterior? Y esto es palabra de Dios, esto es teonutos. Entonces, por así decirlo, siempre han habido divisiones, posiciones encontradas y demás. De hecho, los montanistas, como dice el señor Carlos Manuel Veloz, era un tipo que se creía en la encarnación del Espíritu Santo. ¿Quién combatió a los donatistas, señor Carlos Manuel Veloz? ¿Los luteranos, los bautistas, los metodistas o los católicos de aquel entonces? A la cual pertenece tanto los católicos romanos como nuestros hermanos ortodoxos, que de hecho, para finalizar, aunque los ortodoxos no tienen un canon cerrado, pero también seguían por la Septuaginta del Antiguo Testamento, que incluye segunda, tercera y cuarta de Macabeos y el libro de Manasés. No por el canon palestinense, que era de los fariseos. Bueno, lo mismo. Si quieres, podemos hacer ya la conclusión final, Carlos, ya. La última ronda. Pero me falta mi tiempo, soy yo que la cierro. No tenga miedo. Y esta sería la tercera. Está bien. Cierra Carlos, perdón, cierra Carlos. Sí, pero recuerda que eran 4. Esta es la tercera recién. Sería esta la tercera. Y falta la última. Sí, disculpa, cierra Carlos y ya después, si quiere, concluimos cada uno. ¿Les parece? Licenciado, queda mi participación. Sí. No tenga miedo, ¿eh? No estamos. Y luego, exacto. Y luego, no, tranquilo. Tranquilo. Y luego de mi participación, que yo cierro, no, o sea que yo hablo así. Sí. Viene Lisboa
con la última ronda. Esta es la última Dale. ronda y después. Sí, sí, sí. Así que, Sí, sí, ahora no, claro. bien, Cierra mire, esa parte. Dale. ok, tranquilo, no se espere. Tranquilo, licenciado, tranquilo, que vamos a corregirle todas sus falacias históricas. Mire, licenciado, antes de yo comenzar mi tiempo, yo quiero que usted me sea honesto, porque usted no me va, digo, usted siempre es honesto, pero se equivoca. Yo quiero que usted me responda lo siguiente para que me dé mi tiempo. Le voy a dar esos 30 o 40 segundos para que usted me dé mi tiempo. Dígame una cosa, licenciado. ¿Cuántas veces y en cuántos concilios se aceptó Apocalipsis y se discutió Apocalipsis? ¿Cuántas veces y en cuántos concilios se aceptó Apocalipsis y se discutió Apocalipsis? Y solamente le voy a hablar de ese solo texto para no abrumarlo con su conocimiento. Le escucho Bueno, y después yo le doy mi argumento. Bueno, en este momento estoy en el almacén, no tengo toda la información. Sé que unos concilios, como el concilio de la Odisea, el concilio de Cartago, el concilio de Hipona, donde se discutían estos libros, pero evidentemente en este momento no tengo si algunos aceptaban Apocalipsis o no. Lo que sí es que algunas iglesias sí, otras no. Esos concilios eran de orden regional, no era un concilio de orden ecuménico como el de Nicea, por lo tanto eran concilios regionales cuya autoridad no regían a las otras iglesias, ¿no? Excelente. Entonces, no sé si el concilio de la Odisea o el concilio de Hipona o el concilio de Cartago tenían eso. El concilio de la Odisea no aceptaba los deuterocanónicos, pero el concilio de Hipona y el concilio de Cartago sí, que fue el de Hipona fue presidido por Agustín de Hipona. Dale. Muy bien. Por eso me gusta escucharlo, porque usted no me quería responder nada de lo que yo le dije, no abordó nada de lo que yo le dije, y usted sabe que son datos históricos, y conmigo no se juega con la historia, porque yo no tendré más conocimiento que Barragán, que le ha enseñado a usted bastante de historia, pero por lo menos yo tengo buena memoria de la historia general. Mire, licenciado, usted fue muy honesto ahora. Esos concilios eran regionales, no era un canon infalible cerrado por la iglesia infalible, no, eran regionales y no tenían jurisdicción sobre otros lugares que tenían otro tipo de reconocimiento en cuanto a las escrituras. Por lo tanto, no hay una unidad monolítica de una iglesia infalible, y usted está dando la razón acá y está entregando totalmente este diálogo. Ahora, le vuelvo a repetir, en el concilio del 386, Cirilo de Jerusalén no aceptaba Apocalipsis. Ese era un farsante, porque no aceptaba un libro inspirado, porque usted es muy fácil reconocerlo ahora en contra de los ortodoxos y en contra, ¿verdad?, de lo que sucedió después de la reforma, porque la reforma sirvió para decirle la verdad al mundo de todas las mentiras que ustedes estaban estableciendo, incluyendo libros apócrifos que ustedes no lo tienen al día de hoy en su canon apócrifo, que son apócrifos, no son deuterocanónicos, son un invento también. En el 500 se omitió Apocalipsis también. Ustedes le tenían terror a Apocalipsis, le tenían miedo. Un concilio infalible, una iglesia unificada infalible. Mentira, licenciado. Hubo una constitución apostólica, ¿para qué? Para decir, no aceptamos Apocalipsis. En el 692, en el concilio de Trullo, se lo voy a recordar de memoria, porque yo tengo buena memoria. En el concilio de Trullo, no, yo le di un tiempo a usted para yo desarrollar. Bueno. Dale. No, usted se contó eso. Deje los nervios, licenciado. Deje los nervios. Pero tu tiempo, dale, termina la idea. Deje los nervios. 18 segundos. No, usted deje los nervios. Es que yo le digo, respóndame. Si tú me diste eso a mí, pero era tu tiempo, pero bueno, termina. Ya, pero déjalo terminar, pues ya está ya. No, escuche, yo le dije, licenciado, respóndame esto antes de mi tiempo y después tómemelo, porque yo quiero yo le di más tiempo a usted. Ahora denme mis 3 minutos, no tenga miedo, porque la verdad duele, pero liberta. Entonces, mire, licenciado. No puedes tomarte otros 3 minutos, o sea, ya te has tomado como 2, o sea, ¿cuánto es lo mío? O sea, ¿vas a tomar otros 3 minutos o cuánto? Usted toma un tiempo. Si usted quiere, yo me callo. No. Ok. El tiempo. Yo no sé, a partir de que usted terminó, yo no sé cuánto usted me puso a correr el reloj. Yo le voy a dedicar un minuto solamente. Mire, el 692, concilio de Trullo, no aceptaba Apocalipsis. Una iglesia totalmente corrupta y falible. En el 750, en el Damasceno, en el 750, en una comunión que ellos le llaman aparentemente apostólica, rechazaban y disputaban el libro de Apocalipsis. ¿Usted sabe cuántas veces dijeron esto aquí? Por ejemplo, en el concilio de Hipona, que era regional, Apocalipsis lo aceptaron, un concilio regional, y aún era regional. La iglesia le decía a Hipona, no, nosotros no aceptamos eso, no lo aceptamos. Entonces usted tiene una iglesia falible,
Usted no tiene una iglesia. Usted lo que tenía que probarme aquí es que ustedes son infalibles en todo momento. Y dicen, no, lo que pasa es que la discusión dogmática se cierra en Trento. Mentira, porque ustedes cerraron en un momento y aceptaron Apocalipsis. Y luego pasó el tiempo y lo quitaban, lo ponían y lo quitaban. Usted, con todo respeto, licenciado, usted está torciendo. Yo no sé si de manera, vamos a decir, consciente o inconsciente, con intención, alevosía, o usted no recuerda la historia o la tuerce la historia. Usted lo que no ha demostrado aquí es que como en un momento Apocalipsis sí estaba en los 27 textos y en otro lo quitaban y luego venían y discutían y luego les decían, sí, quiten eso de ahí, eso no es inspirado. Son ustedes los que tienen la carga de la prueba para mostrarme cómo una iglesia infalible ponía y quitaba hasta Trento. Entonces, si ponía y quitaba, ustedes no tienen infalibilidad. Lo único que tiene infalibilidad es la información bíblica que está contenida en la palabra de Dios, en la Escritura. Y que ustedes, muchas veces, de manera falible, se ponían a discutir sobre lo único que es infalible. Entonces, licenciado, con todo respeto. 6 minutos. No son 6 minutos. Usted toma un tiempo y después me puso a correr a partir de ahí. No mienta, licenciado. Porque yo estoy llevando mi tiempo. En general. En lo suyo, si usted tomó casi 3 minutos, es verdad. ¿Ya terminaste? Sí, porque usted me dijo ya que yo cerré. No, pues para ser equitativos. Bueno, entonces vamos a la última ronda, ¿les parece bien? Y cerramos ya. Yo creo que es la última ronda. Pero yo quiero que en esta ronda nos prueben por qué una iglesia infalible tomaba textos infalibles. No, y cada quien da su conclusión, Carlos. Cada quien da su conclusión. Cada quien saca. Usted quiere una conclusión. No, sí, no, me imagino, no sé, el último tiempo es respetable para cada uno, me imagino, ¿no? No importa, licenciado. Usted sabe que lo queremos en el amor de Cristo. Luis. Ok, perfecto. Bueno, a mí me da gracia, sinceramente, que tienen que acudir a hacer muñeco de paja, porque primero no saben de la doctrina católica, hacen un muñeco de paja y lo atacan. La verdad, felicito al doctor, al licenciado, que podría ser un doctor, porque le está dando clase de historias a estas dos personas que no conocen ni de doctrina católica ni de historia. A ver, el cristiano izquierdo dice, ¿no? Él dice que la iglesia nunca tuvo los libros, ¿verdad? Por 1500 años, porque habían distintas listas. Chabón, te lo repetimos cuántas veces. La iglesia, antes de dogmatizar, teniendo una cantidad de libros, sí, discutían a ver cuáles eran o cuáles no, pero lo tenían, nunca lo rechazaron de forma completa, nunca los quemaron, esos libros estaban siempre dentro de la discusión católica. Los únicos que sacaron los libros y los quemaron fueron los protestantes. Los únicos que sacaron los deuterocanónicos y los quemaron fueron los protestantes, y no por un consenso reformado, porque lo dijo Sociedad Bíblica, una empresa terciaria, dijo, no conviene, esto no lucra, saquemos los 7 libros, y bueno, sacaron los 7 libros, ¿no? Por una empresa, que era Sociedad Bíblica en el 1800, porque lo tenían en sus Biblias, ojo. Ahora, Carlos Veloz tiene que acudir a hacer un muñeco de paja. Él cita un concilio que no fue reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. No fue reconocido oficialmente, Carlitos. Estás haciendo un muñeco de paja. La infalibilidad tiene que ver con los dogmas. Los dogmas. Ahora, ¿cómo vas a citar un concilio que no fue ni aceptado por los ortodoxos, ni aceptado ni reconocido oficialmente por la Iglesia Católica Romana? Pero qué disparate decís, Carlitos. Refutala una vez más, Carlitos. En vez de hacer disparates, dedícate a estudiar la doctrina católica para refutarla. Primero estudia los concilios, qué es un concilio vinculante y qué es un concilio que no es vinculante. Este concilio que vos citás no es un concilio vinculante, nunca lo fue, no fue ni siquiera aceptado, chabón. Tenés un problema serio, histórico y teológico. Porque la doctrina católica es clara, pero lo único que tienen que hacer es agarrar un libro católico y leerlo. ¿Por qué no leen un libro católico para saber qué es la infalibilidad? ¿Cuántas veces te tengo que decir, Carlitos? La iglesia no dice que es infalible en todo tiempo, en todo lugar, cuando dogmatiza. Si vos querés refutar la infalibilidad de la iglesia, mostrá que la iglesia católica definió un dogma y después lo rechazó.
Porque vos decís, acá en este concilio la iglesia aprobó. No, la iglesia no, la iglesia local. Ahora vos pensás que tiene que haber unanimidad para que haya infalibilidad, pero esa no es la infalibilidad que predica la iglesia católica. La iglesia católica no dice que tiene que haber unanimidad para que haya infalibilidad. ¿Ves? No conocen la doctrina católica. Bien, 3 minutos 22 segundos, listo. Esa ya es la conclusión de Luis. Cristian, tu conclusión, tú me dices cuándo empiezas. Inicio ahora, ¿no? Yo solo vi puros ad hominem, burlas y ataques personales de Luis Lisboa en esta última intervención. Por eso elogió el conocimiento de Guido Rojas, porque él no la tiene. Porque le tiene una alergia a los libros, como él bien lo reconoce, y por eso elogia el conocimiento de Guido Rojas, a que su conocimiento esté errado. A ver, en la Biblia del oso de Casiodoro de Reina y en la Biblia del cántaro de Cipriano de Valera estaba en el apéndice libros apócrifos, para que cuando la gente los leyera sepan qué libros eran inspirados y qué libros no, refutados. Por eso, igual que en la Biblia católica políglota complutense hecha por el cardenal Francisco de Cisneros en el año 1517 y que lleva el imprimatum del Papa León X, en el prólogo del lector también estaba que esos 7 libros no son parte del canon. ¿Cómo que siempre tuvieron la misma lista? Sucede lo mismo también con la Biblia glosa ordinaria del siglo XII. Yo estoy seguro que lo que estoy diciendo, Luis Lisboa nunca en su vida lo ha escuchado, ni siquiera como supuesto pastor expresbiteriano. La Biblia glosa ordinaria, una Biblia católica del siglo XII, tampoco tiene los 7 libros apócrifos que ustedes injertan en Trento y dogmatizan. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no tenía la infalibilidad que tanto presumen ahora. Lisboa dijo que siempre tenían el mismo listado. Y esto está grabado. Eso es falso, porque Guido Rojas lo ha refutado. Y acá Guido Rojas lo ha pacateado, ¿no? Con la carta de Pascal, que no tenían los 7 libros de Atanasio de Alejandría, que no era obispo de Roma, sino que Atanasio de Alejandría era obispo de Alejandría, sepultando a Lisboa y poniéndole el último clavo al ataúd de esa premisa de que siempre tenían el listado. Pero déjeme que yo le sepulte un poco más su supuesto listado, ¿no? Melitón de Sardes hace un canon sin reconocer los 7 libros apócrifos. Orígenes de Alejandría hace un canon sin reconocer los 7 libros apócrifos, estoy hablando de su totalidad. También Teófilo de Antioquía hace un canon sin reconocer los 7 libros apócrifos en su totalidad. Julio el Africano también, Victorio de Petau también, Eusebio de Cesarea también, Atanasio de Alejandría también. Y por último, déjame citarle, el Señor Jesucristo no reconoce los 7 libros apócrifos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de... Y déjame terminar la idea. En el Evangelio de Lucas, capítulo 50, dice, para que se demande de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, se demandará señal a esta generación. ¿Por qué Jesús no dijo desde la sangre de Abel hasta la sangre de los mártires macabeos? ¿Por qué? Si en el libro de los macabeos supuestamente ellos derraman su sangre, ¿por qué no dice eso si eran un libro inspirados? ¿Sabes qué? Abel... está en el libro de Génesis y la sangre derramada de Zacarías es el último libro del canon hebreo donde un profeta derramó su sangre para los hebreos del Antiguo Testamento, y Cristo se rige bajo la sangre de Abel primera hasta la sangre de Zacarías se demandará señal a esta generación. Si Cristo tenía en mente que Macabeos era libro canónico, tenía que decir desde la sangre de Abel hasta la sangre de los mártires macabeos. Jesucristo pone el último clavo a este listado falso que Luis Lisboa se imagina en su mente, ¿no? Listo. 3 minutos 28 segundos, listo. Bueno, empiezo yo y con esto termino mi... Bueno, para mí siempre es un compartir, ¿no? Yo no los veo como a Carlos ni a Cristian como mis enemigos, ni a ninguno de la Alianza Evangélica. Como Lisboa los considero mis hermanos en el amor de Cristo. Mire, yo voy a dar una evidencia porque yo trato simplemente de dar argumentos de un académico, no porque yo me considero un académico, sino porque es la línea mía para que la gente pueda demostrar. Mire, el primer canon históricamente más temprano que se conoce es el canon muratoriano. Es un canon de mediados del siglo II y es en Roma en la época del Papa Víctor, que era hermano de Hermas. Vamos a mirar históricamente lo que los cristianos para esa época le respondieron a los gnósticos, que mutilaron sí el Antiguo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento. Este canon muratoriano es la lista de libros más antiguos del Antiguo Testamento y fue descubierto por un erudito italiano que era un sacerdote jesuita llamado Ludovico Antonio Muratori en la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
Esto es un dato histórico para que cualquier persona lo pueda verificar. Es una de las listas más antiguas conocidas y muestra una visión temprana de qué libros eran considerados para los cristianos de la segunda generación auténticos y autorizados por esa iglesia primitiva. ¿Qué contenía el canon muratoriano? Evangelios. Menciona de 4 evangelios, incluye Lucas y Juan. Los 2 primeros están faltantes en el manuscrito, pero ya desde Clemente de Roma se menciona, por lo tanto, de los 4 evangelios no había ningún problema. Hechos de los apóstoles, como decía el señor Carlos Manuel Veloz, se reconocía. De las epístolas de Pablo, lista 13 epístolas de Pablo, pero no la epístola a los hebreos, que vuelvo a repetir, era uno de los discutidos, que no se sabe como tal quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, otros que Apolo, otros que Bernabé. De hecho, inclusive algunos eruditos protestantes dicen que puede haber sido Clemente de Roma. Otros libros, ese fragmento que se muestran, que para el siglo II los primeros cristianos no eran solo escritura, eran también y que eran discutidos, como la carta de Judas, las 2 cartas de Juan, el Apocalipsis de Juan, ese lo incluye el canon muratoriano, el Apocalipsis de Pedro, que es un apócrifo, el Pastor de Hermas y el libro de la Sabiduría, que es un deuterocanónico de los libros en griego de la Septuaginta. ¿Cuál libro rechazó el canon para estos primeros cristianos del siglo II en Roma? Rechazaban para ese entonces la carta a los Laodicea, la carta a los alejandrinos, atribuida a Pablo, los escritos de otros autores como Arminio, Valentino y Miltiado, que eran gnósticos. Significado del canon muratoriano. El canon muratoriano demuestra que incluso antes de la formación definitiva del canon del Nuevo Testamento, hasta la carta pascal de Atanasio en el siglo IV, los cristianos tenían una noción clara de qué libros eran considerados autorizados y dignos de ser leídos en las iglesias, en sus asambleas el día domingo, que era el día del Señor. El canon refleja la preocupación por la autoridad apostólica y la lucha contra las herejías y los escritos falsificados, como los gnósticos, marcionistas, los mismos montanistas que menciona el señor Carlos Manuel Veloz. El fragmento muratoriano, que es un documento histórico, arqueológico y papirológico, nos ofrece un vistazo interesante de la forma como esa iglesia primitiva, en este caso en Roma, se acercaba a la selección del texto bíblico y la definición de la doctrina que para nosotros fue dogmatizado ya en Trento en la primera sesión del año 1546, que es curiosamente el año en que muere Martín Lutero. Gracias y bendiciones, con eso termino. Carlos Manuel Veloz, tu tiempo. Sí, bueno, gracias, licenciado. Para mí siempre es un privilegio ayudarle a recordar la historia. No es que usted no tenga la academicidad, es que usted, lamentablemente, por defender lo indefendible, se deja torcer de las falacias que le genera su parte no académica. Porque yo le dije claramente, y estamos de acuerdo, que la iglesia es falible. A mí lo que me interesa es lo que usted reconoció, que la iglesia en ese desarrollo cometía bastantes errores en una estructura desarrollada históricamente para reconocer libros que sí son los únicos infalibles, la palabra de Dios inspirada. Ahora, mira, yo le voy a dar esta respuesta a Luis Lisboa, porque él cree que sabe, pero sufre de un terrible Dunning-Kruger. Es una de las personas que más Dunning-Kruger tiene en estos temas. Lisboa dice que el concilio de Hipona, que fue regional, y eso mata toda la infalibilidad de concilios, él dice que no aceptaron ese concilio. Ah, pero cáspita, querido licenciado, ese fue un concilio que sí sostuvo los 27 textos del Nuevo Testamento, y él dice, no, eso no era aceptado, no aceptábamos eso. Oigan qué locura. Él está diciendo, la iglesia no aceptó eso porque la iglesia es infalible, y no aceptó el único concilio que sí tenía los 27 textos. Él se está autorrefutando porque él dice, la iglesia infalible le dijo al concilio regional de Hipona que no acepta los 27 textos, y por lo tanto más adelante quitaban Apocalipsis y quitaban una serie de textos. Entonces Lisboa le está dando la infalibilidad al grupo mentiroso que quitaba los textos del Nuevo Testamento. O sea, es un concilio regional. La parte de África no aceptaba esto, pero resulta que Lisboa dice que ese era el que no se aceptaba. Entonces, ¿qué iglesia infalible me está hablando Lisboa? Usted no pudo responder, licenciado. Lisboa habló un montón de disparate, con todo respeto, pero a mí me preocupaba más, y qué bueno que usted lo reconoció, que la iglesia no tenía una centralidad para que el obispo infalible de Roma dijera, el concilio de Hipona, que tiene los 27 textos, esto se cerra aquí porque nosotros somos infalibles. Mentira, eso no existe en la historia. En la historia lo que existe es que ustedes llegaron con una serie de discusiones falibles hasta Trento. ¿Y saben por qué Trento hizo lo que hizo? No fue porque recibieron una inspiración para decir dogmáticamente, tenemos la infalibilidad para hacer un canon. ¿Ustedes saben por qué lo hicieron?
para perseguir a la Reforma Protestante, que sí estableció un canon cerrado. Martín Lutero, los reformadores sí establecieron un canon cerrado. Ustedes no tenían eso. Ustedes no tenían eso, licenciado. Ustedes tenían una serie de discusiones y además las discusiones eran tan profundas que ni siquiera aceptaban el canon de los católicos ortodoxos. Usted está diciendo a los católicos ortodoxos prácticamente son nuestros hermanos, son parte del magisterio, pero ellos son falibles. Y entonces lo que discutían los textos del Nuevo Testamento, su iglesia, que Lisboa reconoce que el concilio de Hipona, que sí tenía los 27 textos, esos no eran aceptados. Entonces, el problema lo tienen ustedes, los católicos romanos, porque los ortodoxos no tienen el mismo canon de ustedes, ni tienen los mismos apócrifos de ustedes, ni reconocen infalibilidad de la iglesia. Los ortodoxos no son así. Pero usted dice que ellos son parte del magisterio. Entonces, repito, licenciado, si usted no ve el problema de contradicción que ustedes tienen, por eso le hice la pregunta, de que ustedes tienen concilios que reconocen 27 textos y luego viene un papa, según ustedes, una iglesia infalible. 36 segundos. Ya con esto cierro. Si Dale. ustedes no ven eso, licenciado, que ustedes tienen unas contradicciones históricas, de que sí, ustedes no tenían textos inspirados por Dios en un canon durante mucho tiempo, entonces ustedes de verdad están verdaderamente ciegos. Gracias, licenciado, gracias, Cristian, gracias, Lisboa. Puede utilizar el material, licenciado, para su canal también. Gracias. Y Yo me Cristian, retiro pero- también. Pero si licenciado Oído Rojas y Lisboa tienen una pregunta para que salven lo que pasó, pues normal, no hay problema. No tengo yo Es que más no- tiempo porque ya Ok. vamos a cerrar acá en el almacén. Está bien. Entonces no tengo más- Se le entiende, agradezco. se entiende. Ya van a ser Este- casi las 6 de la tarde. Estoy aquí en el almacén. Le agradezco a Carlos, Guido. a Cristian y a Luis. Guido, mi propuesta para debatir este tema, como hace 4 años tenemos pendiente de este canon, fue interrumpida por un mal altercado, pero comprendo que ahora podemos restablecerla. Han pasado 4 años, a ver si tú me confirmas la fecha, ¿sí? Hay que amar, hay que perdonar, hay que orar y seguimos adelante. Seguimos adelante, mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, el único infalible. Hermano, es el único infalible. Su palabra es verdad. Que Dios les bendiga. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria. A Él damos todo honor. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. De norte a sur, por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria. A Él damos todo honor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, su luz brilla sin cesar.
Los apologistas del mundo van a enseñar. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solidez.